Amigos de Talento Deportivo, qué gusto saludarles de nueva cuenta. Hoy con una historia fenomenal. Un atleta consolidado, multimedallista paralímpico. Nos estamos refiriendo precisamente a Pedro Rangel, deportista de la paranatación. Un deporte en donde verdaderamente la exigencia está al orden del día. Dentro de su gran trayectoria, Pedro Rangel tiene muchos títulos. Uno que se me viene a la memoria es haber cruzado el Canal de la Mancha, haber sido medallista paralímpico, en fin. Pero todo esto ha tenido un trabajo, una historia, un largo caminar del cual nos habla precisamente nuestro talento deportivo en esta primera parte. Mucho que contar tiene Pedro Rangel para usted y para nosotros. Así es que acompáñenos en Talento Deportivo. Pues padre de familia, hijo de unos maravillosos padres, formado en el barrio y también pues aquí en Code, Jalisco, ¿no? Es mi alma mater, la verdad es que orgullosamente jalisciense y atleta de alto rendimiento, multimedallista paralímpico, multimedallista mundial, multimedallista panamericano y multimedallista en eventos nacionales. ¿Del barrio? ¿De qué barrio, Pedro? De Miravalle, orgullosamente de Miravalle. Ahí fue donde crecí, en una sociedad que no estaba tan maleada como hoy en día, ¿no? Yo recuerdo que nos gustaba salir a hacer relajo. Yo y mis hermanos somos 11 hermanos. Entonces, pues entre nosotros ya éramos una palomilla, ¿no? Ya la familia ya en sí ya era un crew. Y pues nos gustaba ir a la calle, cortar frutas de los árboles frutales. Nos gustaba mucho ir al cerro, nosotros disfrutamos como ninguna generación las áreas naturales que aún nos quedaban a la orilla de las ciudades. De Miravalle. 11 hermanos. 11 hermanos, sí. ¿Solo tú deportista o hay otro que te quiso hacer la competencia? Pues realmente todos deportistas, a todos nos encanta el deporte, pero de alto rendimiento solamente yo. Solamente yo y mi papá, que en algún tiempo hizo clavados. Él fue militar y pues obviamente como que de ahí me nace a mí todo este asunto. Él me hablaba mucho de deportistas, me hablaba de hazañas deportivas, entonces como que desde niño a mí me fue sembrando más esas semillas, sobre todo porque creo que él veía en mí esas características, ¿no? Aparte también era el más burrito de mis hermanos, académicamente hablando, entonces como que él dijo, no hombre, por aquí, si no se me va a perder, ¿no? Y siempre me dio como mucho favoritismo en ese aspecto, en el aspecto deportivo, ¿no? Siempre me dio así como que clavecitas para irme sembrando ahí la semilla. Entonces yo creo que de ahí viene. ¿Todos hombres o...? No, 7 mujeres, 4 hombres. Más mujeres que hombres, sí. ¿Viven todos? Todos viven, sí. Afortunadamente, sí. Pedro Rangel, ¿cómo se empieza, cómo se inicia en el deporte? Que tu papá te hablaba, Sí, y la verdad es que yo crecí en un grupo enriquecido, digo, pues soy de Barrio Bravo, pero mi palomilla era como que muy aparte de toda esta bravura del barrio, ¿no? De hecho, hasta los bravos nos echaban mucha carrilla porque pues éramos bastante ñoños. Nuestro modo de diversión era irnos a jugar fútbol, irnos a jugar básquetbol, teníamos manillas de béisbol, teníamos varios balones de básquetbol, de fútbol americano. Ese era nuestro hobby. Entonces todos los demás que andaban en otras ondas pues nos veían así como los raritos, ¿no? Y la verdad es que sí éramos bastante raritos porque compartíamos el gusto por el deporte, por el bien hacer, por el bien pensar, por el bien sentir, ¿no? El buen vivir, ¿no? Y sí éramos así como que los raritos de ahí del barrio nos ponían sobrenombres acá medio extraños. A nosotros nos valía, ¿no? La verdad es que nos divertíamos como enanos. Teníamos el hobby mucho de ir a la barranca de Huentitán.
Yo entre ellos, imagínate, yo en la barranca de Huentitán, bajaba hasta el río y subía, o sea, me aventaba todo el trip, ¿no? Y pues mi palomilla, ese grupo enriquecido que yo tenía, la verdad es que fue oro puro para mí. Sin ellos yo creo que no estuviera aquí. Y con ellos fue donde empecé a hacer deporte. Yo ya era atleta de alto rendimiento antes de entrar a CODE, ¿sabes? Porque yo tenía un rendimiento bastante fuerte, muy por encima de lo normal, ¿no? Y fue gracias a este grupo, porque me jalaban a donde sea. Te digo, iban a la barranca y yo iba a la barranca con ellos. Entonces me hacían bajar y subir la chingada barranca, ¿no? Entonces era, pues, muy enriquecedor, ¿no? ¿Cuántos eran? Mi palomilla, pues así, güey. Te voy a decir, a uno le decíamos el huevo, se llamaba Gustavo, Bobadilla, David, Pepe, Jorge, el Chagui, pues, yo, el Sion, Leopoldo se llamaba. Pues éramos como unos 10 más o menos, 10 ahí de la palomilla. ¿Te creían que eres deportista o nomás eran no sé? Bastante, me creían bastante, tanto que me llevaban y me dejaban allá abajo, Me llevaban a la barranca y me dejaban allá abajo, ellos seguían su ritmo. De bajada yo los dejaba, ¿no? Porque para esto soy bastante hábil, te sorprenderías de lo hábil que soy, Y ya de subida, pues no lo mismo la bajada que la subida, ¿no? Y a esto les valía y me dejaban y ellos seguían su ritmo, ¿no? Y ya nomás los escuchaba ya los risa y risa, ¿no? ¡Ay, viene, oílo, cómo jadea! Y se reían de mí. Claro que siempre me consideraron con mucha seriedad estos cuates. Ya después más, porque yo daba señales, ¿no? O sea, daba chispazos ahí que sobresalían. De repente jugábamos retas de fútbol en las canchitas de fútbol rápido y sorprendentemente me jalaban de portero, ¿sabes? O sea, se armaban las retas y, vente con nosotros, Patón, me decían, Patón, vente con nosotros. Y yo me integraban a sus equipos fuertes, a las retas fuertes, ¿no? Sacaba balones del ángulo, ¿sabes? Así sin piernas. Y pues era espectacular para sus equipos y todo ese rollo. Y a veces, te lo juro, hasta se oían así como, de los que están afuera viendo, se oía el, así, ¿sabes? Así de que hacía tajadas o volaba yo y se emocionaban, pues. La verdad es que sí era emocionante verme jugar. Nuestro talento deportivo del día de hoy, Pedro Rangel, nos comparte cuál fue ese gran momento en el cual, dentro de su amplia trayectoria, consiguió verdaderamente sentirse un atleta de alto rendimiento. Sí, porque a veces, en muchas ocasiones, el propio atleta no se siente que sea un atleta de alto rendimiento hasta que llega el primer acontecimiento que lo ubica y le dice: esto es lo tuyo, esto es lo que andabas buscando, y ahí es donde empieza otra etapa dentro de lo que es la amplia carrera de Pedro Rangel. Aquí escúchelo usted mismo de propia voz de él. Sí, fue en Argentina, fue un campeonato del mundo en el 2002. ¿Quién te llevó y cómo? Coach Maggie Hernández, Margarita Hernández, fue mi mentora, siempre lo ha sido. Una luz en el camino, la verdad es que recordar cómo iniciamos yo y ella son cosas mágicas, ¿no? La verdad es que suceden cosas mágicas con las personas idóneas. Yo siempre he pensado que si te portas bien y se hacen las cosas correctamente, el universo te va poniendo ahí a las personas que deben de estar contigo para impulsarte más arriba, y fue lo que pasó con Coach Maggie, ¿no? Yo estaba como que toda mi palomilla esa de la que yo te hablo ya se estaba yendo. Ya unos estaban trabajando,
otros entraron a la familia, les salió panza, empezaron a tener, y se empezó la palomilla se empezó a ir a dispersar de una manera muy natural y muy bonita, ¿no? De tal suerte que yo de repente llegaba a mi lugar, a donde nos juntábamos, y ya no había nadie más que yo. Entonces sí dije, ¿y yo para dónde le tiro, no? Y sin piernas lo laboral era difícil. Iba y buscaba trabajo y me decían, ay, pues sí, ya tenemos aquí su dato, nosotros le llamamos, ¿no? El clásico nosotros le llamamos. Lo escuché miles de veces en mi vida, ¿no? Y ahí en ese busca qué vas a hacer, vinieron depresiones, vinieron situaciones de dónde estoy, ¿no? Para dónde va mi vida, quién soy, ¿no? Y caí aquí a CODE, ¿no? Caigo aquí a CODE y me encuentro a Coach Maggie y le digo que quiero nadar por una situación que yo tuve con esta palomilla que me estaba ahogando en una alberca a la que fuimos. Y tomo la decisión de tomar clases de natación porque yo era súper hábil en todos los deportes, pero la natación pues estaba pelas, ¿no? Entonces me daba miedo, me estaba ahogando. Entonces llego y conozco a Coach Maggie allá al fondo, allá donde se ven aquellos muchachos, ahí estaba Coach Maggie con su equipito pequeñito, y estaba Castorena ahí con ella. Entonces llego y me dice, ay sí, espérame, y me deja ahí, y no sé, creo que ella salió al baño, no sé, tenía un pendiente, y entonces el cabrón de Castorena me dice, vente, yo te meto, le dieron ganas al Castorena, ¿no? Yo te meto, métete, y ya me metí con él, y él estaba ahí como que dándome mis primeras instrucciones, ¿no? Y en eso llega Coach Maggie y se queda callada viéndome, ¿no? Entonces me dice, a ver, ya ven, ya Castorena lo pone a nadar, y me dice, ¿ya habías nadado antes? Le digo, no, es la primera vez que me meto a una alberca así tal cual, ¿no? Siempre con flotis y siempre con una llanta o no, con algo, ¿no? Y me dice, pues tienes muchas nociones, a pesar, no te creerías, y o sea, ahorita que me dices no te creo que sea la primera vez que te metes a una alberca, porque ya tienes nociones. Y no tardó ni una semana cuando yo ya estaba flotando, y yo ya estaba tomando aire naturalmente, ¿no? Y de ahí ella me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes muchas posibilidades de ser un campeón en natación, muchísimas probabilidades. O sea, yo te veo y eres así como un diamante en bruto, y de ahí fue que, ¡pum!, dije, de aquí soy, ¿no? O sea, rechazo aquí, rechazo en lo laboral, rechazo en lo académico, rechazo en todos lados, y llego acá y la coach de Arnulfo Castorena me dice que yo tengo muchas, aceptación total y probabilidades así, pues se me abrió el mundo, ¿no? Se me abrió el mundo y sí dije, de aquí soy. No dudé ni tantito. Sí, no dudé ni tantito, de hecho dije, de aquí soy. Me gustaba mucho la idea porque desde siempre yo había tenido como la idea de poder viajar, de poder conocer otros países, y yo sabía que aquí en el deporte había muchas probabilidades de ello, ¿no? Entonces cuando Coach Maggie me dice y me hace como la lectura de que yo puedo y tengo las características necesarias para poder hacer algo en el deporte, claro que me casé con la idea y claro que le dije dónde le firmo. Y se lo dije, de hecho le dije, claro, me dice, no es fácil, no va a ser nada fácil, te vas a tener que poner tus metas y tener mucha disciplina. Y dije, papas, o sea, de aquí soy, pues ¿y por qué no? Después me arrepentí a los 6 meses porque sí es una buena, muy exigente. De repente abandoné, llegó el momento en que llegué a abandonar. Coach Maggie fue y me sacó de mi casa, fue hasta mi casa y me dijo, no te voy a soltar, ¿no? Ya, tú te comprometiste y estamos en esto y no te voy a soltar, vente. Pero es que me exigía de más, yo sentía que me exigía de más, ¿no? De repente estábamos en series, trabajando en series aquí, y yo, por ejemplo, hacía 20 brazadas en el 25 y ella 19 brazadas, hacía 19 brazadas y en el mismo ejercicio, en el mismo día, en el mismo rato, 18 brazadas, las hacía y 17 brazadas, ¿no? Entonces llegaba el momento en que era el límite, ¿no? Ya no era el umbral, ya no podía más, ¿no? Sabía cómo hacerlo y lo ejecutaba todo el conocimiento,
no había más, ¿no? Y ella se ponía exigente, entonces yo decía, no, esto está mal, o sea, ¿cómo me está exigiendo algo que no puedo hacer, no? Y llegamos a tener así fricciones fuertes de que, no, estás loca tú, yo me salgo de aquí, me ausenté por espacio de, yo creo que como unas 3 semanas más o menos, y fue cuando fue a mi casa y me dijo, no, papacito, regrésese a la alberca. Y pues qué bueno que le hice caso, qué bueno que Dios me puso, o el universo, o el cosmos me puso a esta persona en el camino, como me ha puesto a muchas otras personas. El 50, el 60 o un 100% extra es de Coach Maggie, del éxito que hemos tenido. Satisfacción, los dos. Es que estuvo como la parte amarga, que fue la que dio la parte de resiliencia, de salir adelante, ¿no? Me descalifican, yo salí a la prueba totalmente sordo, no escuchaba y estaba un estadio lleno, y estaban grite y grite, y yo llegué totalmente sordo, no escuchaba nada, no sé por qué, la presión, no sé, estrés, no sé qué fue. Total que cuando me subí al banquillo yo sí dije, ¿y cómo voy a saber lo de la salida, no? El balazo, la chicharra, ¿no? Y cuando pienso eso, ¡pum!, se me destapan los oídos y escucho la algarabía del público así de... Entonces, bien impresionado, me pongo y me dicen en sus marcas, sale, y salgo de crawl. Y yo soy pechista, ¿no? Entonces, inmediatamente, en cuanto doy la primer brazada, veo al juez que me está viendo así directamente a mí, dando brazada de crawl, ¿no? Y dije, chin, ya le bailé. Y ya, pues recompuse, me hice el 100 pecho y fui y vine. Quedé en octavo, quedé en 7º lugar, pero descalificado, ¿no? Entonces, pues se me viene todo mi proyecto se me vino abajo. Ya tenía 2 años trabajando en el deporte y los apoyos ya no llegaron, ya no iban a llegar porque fui descalificado. Se ponía en riesgo mi participación en Atenas 2004 porque la marca no se registra porque fui descalificado, ¿no? Entonces todo esto así de que se me empieza a llegar, pero luego se hace la lectura de la prueba, qué pasó, todo ese rollo, y salió una buena marca, o sea, salió un buen registro. Aunque no se subió a la plataforma, aunque no fue oficial, el registro ya está. Y fue lo que me dijo mi coach, ¿no? Me dice, tú tienes este tiempo, ¿no? O sea, descalificado o no, tú lo tienes aquí, este tiempo ya es tuyo. Y con este tiempo te alcanza para calificar a Atenas. Entonces, más bien vamos a buscar cómo hacer para meter ese registro, para poderlo poner, ¿no? Y si tú te tiras ahorita al catre, una semanita, 2 semanitas, ese registro se te va, Nuestro talento deportivo del día de hoy, Pedro Rangel, además de ser una gran figura dentro del deporte paralímpico, bueno, también es padre de familia, también es un ser humano que tiene verdaderamente bien fundamentados sus objetivos. Pedro Rangel verdaderamente nos comenta aquel momento que todavía recuerda, que lo marcó para toda la vida, el incidente en donde perdió precisamente sus extremidades. Nos colgábamos del tren, lo mosqueábamos, sí, o sea, de manera ilegal totalmente. Corríamos a un lado del tren carguero, ¿no? Porque para ese entonces ya no estaba el tren de pasajeros, creo que ya no. Pero nosotros nos colgábamos al carguero y en una de esas me falla la destreza y me caí a las vías del tren y me atropelló. ¿Cuántos años tenías? Tenía 8 años de edad. 8 años. 8 años de edad. Pero yo desde mucho antes ya me subí al tren, O sea, yo desde los 6 años yo ya andaba ahí en las vías del tren y... No, mi papá vino aquí a donde nosotros estábamos, a donde me había pasado el accidente,
ya estaba la ambulancia, nos subieron a la ambulancia y pues mi papá conmigo, ¿no? Y ya íbamos, yo le iba corrigiendo datos a mi papá porque él iba como nervioso, pues en shock y diciendo algunas cosas incorrectas y pues yo le decía, ¿no? Lo que en verdad era y, o sea, corrigiéndolo. Yo perdí el conocimiento hasta que llegamos al hospital civil, al viejo hospital civil, y me pusieron anestesia. Entonces fue ahí que yo me desconecté por espacio de creo que 2 semanas. 2 semanas duré en coma y ya después desperté y luego me inducieron un coma. Y estuve en terapia intensiva por ahí de 2 meses, creo. 2 meses en terapia intensiva, bastante intensos, porque le digo, me inducieron un coma y luego ya después me despertaron para que empezara a asimilar mi realidad. Pero la verdad es que yo mi realidad ya la sabía, ¿eh? Yo había vivido tanto tiempo ahí entre las vías del tren que a mí me tocó ver cosas, ¿no? Entonces yo sabía exactamente lo que me había pasado y sabía exactamente que no me había muerto, porque la mayoría de cosas que yo vi ahí, pues resultaba la gente muerta o los animales muertos, ¿no? Entonces yo me pude dar cuenta que yo no corrí con la suerte, ¿no? Que yo me quedé en la vida y me quedé amputado. Y los doctores como que esa era su preocupación de cómo va a asimilar su realidad y todo ese rollo. Pero la verdad es que yo ya la tenía mascada. Lo que sí es que los dolores eran muy intensos, unos dolores horribles, espantosos. Y pues me tenían muy sedado, ¿no? Me tenían así como que muy sedado. Pues la rehabilitación en el hospital bastante bien porque yo era como que el consentido, ¿no? Muy abstraído de la realidad de lo que era mi familia, porque éramos 11 hermanos, con uno de ellos accidentado en el hospital, mis padres al pendiente mío y de dónde proveían, ¿no? O sea, que toda esa realidad, yo estaba como muy abstraído de ello, yo no sabía realmente qué estaba pasando, yo vivía una realidad bastante distinta a lo que mis hermanos estaban viviendo, ¿no? ¿Tú eres el chiqueado? Yo era el chiqueado y aparte el chiqueado sobreprotegido, ¿no? En ese momento. Pero hace poquito estaban platicando anécdotas mis hermanos al respecto y te lo juro que me partieron el alma, ¿eh? Me partieron totalmente el corazón y yo les ofrecí una disculpa. Pues, me llega todavía, ¿no? Porque platican cosas terribles, o sea, cosas prácticamente de abandono, ¿no? Mis padres estaban tan metidos en mi rehabilitación, en mi recuperación, que sí llegaron como a descuidar ahí a mis hermanos y, o sea, cosas que yo digo, wow, qué onda, ¿no? ¿Qué onda con mis hermanos? ¿Qué clase de fortaleza y qué clase de resiliencia? A veces me llevo todo el crédito cuando realmente mis hermanos tienen, por eso los amo y soy todo para ellos, ¿no? O sea, siempre voy a estar para ellos. Pues llegamos, después del hospital llegamos a la casa y fue un poquito duro porque sí hubo como un cambio ahí de cuando yo estaba en el hospital a cuando yo estaba en casa. Sí fue así de, pues a la realidad, papá. Acá todos trabajamos, acá todos le echamos para adelante y tú no eres la excepción, carnal. Tú ya la libraste, ya estás bien, estás íntegro, no tienes absolutamente nada, más que no tienes tus piernas, pero te puedes mover, puedes hacer, puedes deshacer y le entras a los chingadazos igual que todos, ¿no? Y sí fue así como, carnal, tengo una discapacidad, brother, ¿no? Pues no, la verdad es que a todos les valió, ¿eh? A todos, así de le entras, qué hacer, lavas tu ropa, cuidas de lo que tengas que cuidar, arreglas tu cuarto, o sea, todo así normal, ¿no? Nada más tenía una hermanita ahí que sí era bien alcahueta ella, sí me chiqueaba mucho ella. A ella como que se le rompía el corazón y no se lo permitía, ¿no? Ella sí decía, no, aunque me regañen, yo te atiendo y ella siempre me atendía bien linda, ¿no? Y mi mamá también, pero mi mamá era como que más dura, ¿no? Yo la notaba como se volteaba y se mordía un labio, ¿no? Para no demostrarme a mí flaqueza, ¿no?
Sin duda, impresionante lo que nos comparte este gran atleta, este gran personaje, Pedro Rangel, nuestro talento deportivo. En esta primera parte, porque mire usted, esté muy al pendiente, habrá una segunda parte con Pedro Rangel. Tiene mucho que compartir y lo ha compartido con muchísimo gusto. Simple y sencillamente, no solamente en lo que es el ámbito deportivo, sino también en que sigue soñando como atleta, sigue soñando como deportista. Por hoy hemos llegado al final de una edición más de Talento Deportivo. Esperándolo ver la próxima semana, quiero agradecer el favor de su atención y recuérdelo, Talento Deportivo.